Bueno, es un año nuevo, en el 2026. Wow. El viejo himno nos dice: yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos a empezar una serie que la puse: yo tengo gozo en mi alma. Es un estudio al libro de Filipenses. El libro de Filipenses. Y creo que la mejor manera de empezar el año es de aprender sobre el gozo. La epístola de los Filipenses se llama la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque aparece 19 veces en 16 veces en los Filipenses. Aparece 74 veces en el Nuevo Testamento y como sustantivo aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Entonces el gozo es algo bien permanente en esta epístola. Por ejemplo, en el 3 y 4 observamos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En el 21 al 25 dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Después en el capítulo 2, del 1 al 2, en el 2, completad mi gozo, y así sucesivamente aparece en la epístola esa palabra gozo o regocijar. Entonces el gozo en un sentido bíblico está relacionado con Dios. Está relacionado con Dios. El gozo es una posición permanente de todo creyente, no como un deleite pasajero que se viene y va según las circunstancias. Ahora, ¿cuál es el fondo o el background de la epístola a los Filipenses? Es el Hechos 16. Hechos 16, que fue escrito por Lucas. Ahí es donde nace la iglesia de los Filipenses. Su fundación ocurrió durante el segundo viaje de misionero de Pablo, después de que él y Bernabé se separaron. En este fascinante e importante capítulo vamos a ver la decisión de Pablo de escoger a Timoteo como su acompañante para que viajara con él a Filipos. En este capítulo vamos a ver cómo se convirtió Lidia, la primera convertida europea. En este capítulo vamos a ver la divina griega, que aunque el capítulo no dice que ella se salvó, muchos estudiosos creen que ella se salvó. ¿Te acuerdan que le estaban gritando a Pablo? ¿Qué? Son los hijos de Dios. Y Pablo le dice: cállate. Y le sacó el demonio y le tumbó el negocio a la gente. Habla también del carcelero de Filipo, que fue el primer converso. Lidia fue la primera conversa europea. Este fue el primer converso romano. Entonces, este es cuando nació la iglesia de los filipenses. Cosas que pasaron cuando la iglesia de los filipenses fue abierta. Entonces, mire, aunque no se dan fechas específicas, parece que la iglesia de Filipos nació alrededor del año 51. Y esta carta, Pablo la escribió 10 años después de eso, o sea que alrededor del 61. Durante el primer encarcelamiento en Roma. Entonces, en esta ciudad habían ocurrido un montón de eventos que llegaban al corazón de Pablo de gozo. Imagínense, acordándose de toda esa gente que se convirtió allá hace 10 años atrás. Y usted se dirá: bueno, Pablo era un fenómeno, porque o tenía, me estoy adelantando aquí, pero o tenía una memoria increíble, o su lista de oración era extremadamente larga. Porque yo no me acuerdo de lo que hice ayer. Él se acuerda de lo que hizo 10 años atrás. Y se acordó de él. Entonces, mire, algo especial aquí es que Pablo no se presenta como en las demás epístolas como apóstol.
sino como siervo. ¿Usted entiende eso? El apóstol Pablo amaba tanto a los filipenses que dijo, yo no voy a levantar mi rango aquí, yo me voy a presentar como siervo porque yo los amo, iglesia. Yo los amo. Y ellos lo amaban a él también. El respeto al mundo que había entre ellos era tan grande, hermano, que ese amor no, o sea, usted podía ver ese amor que existía entre Pablo y los filipenses. Entonces hoy yo le quiero dar 3 razones por las cuales ustedes se deben gozar cuando ora por los demás. Por eso el sermón de hoy es el gozo de orar por los demás. El gozo de orar por los demás. Y lo primero que le quiero decir es que usted se acuerda de gente muy querida. Usted se acuerda de gente muy querida cuando ora por ellos. Y eso lo debería llenar de gozo. Fíjense en el 3 a 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba constantemente orando por los filipenses. Ahí lo dice. Doy gracias a Dios siempre. Los filipenses eran verdaderamente una iglesia especial para Pablo. ¿Por qué? Si nos vamos al capítulo 4, del 15 al 16, Pablo dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, escuchen eso, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, ¿cómo no iban a ser una iglesia especial para Pablo si fue la única iglesia que le proveyó para sus necesidades? Y nos dice la paz, no fue solo, fuera una y otra vez. Era un dar constante de estos filipenses. Mire, y el apóstol Pablo dice en uno de los versículos que él no buscaba el dinero en sí, sino más bien que él buscaba fruto que aumentara en la cuenta de los filipenses. En el 4:17. 4:17 dice la palabra: no os que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, que para los filipenses el proveer para Pablo mostraba un verdadero y genuino corazón que era observado por Dios y era un olor fragante para él. Era una iglesia muy especial para Pablo. Ahora mire, hermano, cuando usted ora, usted automáticamente no va a orar por sus enemigos, porque el Señor nos dijo, orar por sus enemigos. Yo le garantizo que cuando usted empieza a orar, lo primero que usted hace es orar por lo que usted quiere, por lo que son queridos para usted. Los enemigos vienen después, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Entonces, la primera intención es orar por la gente que uno quiere. Y eso es lo que hace Pablo. Eso es lo que hace Pablo. Perdón. Orar por los demás, orar por la gente querida, debiera ser un gozo para usted. ¿Es un gozo para usted eso? Debiera ser un gozo para usted. Pablo fue una bendición para los filipenses y los filipenses fueron una gran bendición para él. ¿Cómo es posible que 10 años después Pablo todavía se está gozando de los filipenses? Increíble, increíble. Y lo recuerda por nombre. Lo recuerda por nombre. Mira, que había un pastor, Pastor Brian, muy bueno con los nombres. Yo soy malísimo con los nombres, pero él era muy bueno. Yo me acuerdo que cuando llegué a esta iglesia, el segundo domingo, vino y se acercó: Juan, ¿cómo estás? Mire, si usted tiene esa capacidad, úsela para el Señor, hermano, porque a la gente le encanta. A nosotros nos dicen siempre que la iglesia, nosotros, incluyendo la de español y la de inglés, somos bien amigables. ¿Por qué? Porque la primera persona cuando entra a la iglesia es: hermano, ¿cómo está? Encantado, yo soy el hermano, tal. La gente de la comunidad dice que nosotros somos bien amigables. Y yo lo quiero, yo lo creo, porque yo he visto a la gente saludar
a la gente que llega aquí a visitar. Entonces el apóstol Pablo, como les dije, o tenía una mente increíble, una memoria increíble, o tenía una lista bien larga de oración. Amén. Entonces el amor que Pablo tenía por los filipenses se veía, era genuino y perseverante. Y ese va a ser el sermón de la semana que viene. Fíjense en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Porque Dios me es testigo cómo los amo a todos ustedes, dice Pablo. Increíble, Pablo. Pablo estaba tan lleno de gratitud hacia Dios que él le agradece a Dios por darle la capacidad de poder recordar a esos seres queridos de la iglesia de los filipenses. El interés de Pablo por lo demás es una verdadera característica de la vida cristiana que contrarresta nuestra tendencia natural al egocentrismo y nos permite regocijarnos en lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Un cristiano narcisista es como que lo que llaman en inglés lo llaman moronic, que es una contradicción. El cristiano no puede ser narcisista, porque ¿qué es narcisista? ¿Qué pienso en mí, yo mismo? ¿Y qué nos manda Cristo a hacer? A servir a los demás, no a mí mismo. Amén. El número 2 es que usted debería gozarse cuando usted se acuerda en sus oraciones del constante servicio de la gente que le ha servido al Señor junto a usted o en otra iglesia. Usted se acuerda de su constante servicio. En el versículo 5 vemos: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Está hablando el apóstol Pablo de servicio. La Nueva Traducción Viviente nos da la correcta idea de este versículo. Nos dice: porque ustedes han sido mis colaboradores en extender las buenas noticias sobre Cristo. Porque ustedes han sido mis colaboradores en extender las buenas noticias sobre Cristo. En otras palabras, ellos trabajaban en la obra de predicar y de compartir el Evangelio con el apóstol Pablo. Y hermano, yo me acuerdo de gente cuando yo estaba en 2 iglesias en toda mi vida. Una en Chicago y esta. Y yo todavía me acuerdo de hermanos que eran excelentes hermanos. Y de algunos, increíblemente me acuerdo el nombre. Pero ese es el impacto que la gente cree en usted. ¿Entiende? Cuando alguien tiene un impacto en usted, eso más nunca se lo va a olvidar. Y a mí nunca se me va a olvidar a Greg, que es el principal de los ancianos. Algunos digo, él no viene, pero casi todo el mundo viene para acá para orar por mí. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Entonces, usted se acuerda de la labor de... Perdón. Usted se acuerda de su constante servicio. Usted se acuerda de su constante servicio. Así como Pablo se gozaba por sus colaboradores, así debiéramos nosotros gozarnos de los que colaboran en el esparcimiento del Evangelio. Cuando Pablo oraba, él no ignoraba el hecho de esta realidad, y el constante servicio de los filipenses estaba presente en su corazón. Cuando usted ora, le da gracias a Dios por la gente que le sirve al Señor. Debemos orar por ellos, ¿verdad que sí? ¿Le da gracias a Dios por su colaboración en nuestra iglesia? ¿Dios le ha traído a la mente a alguien en sus oraciones en estas últimas semanas? Que le sirva al Señor y se acordó de él y oró por ellos. O de pronto alguien que ha significado mucho en su vida, como por ejemplo Greg, el pastor John de la iglesia de Chicago. ¿Sí? Gente que ha sido una bendición para mí. Ora por ellos cuando el Señor se los pone en su mente. O de pronto la persona que lo trajo a los pies de Cristo, ¿se acuerda de esa persona?
Y si todavía está orando por ella, ore por esas personas que han impactado su vida con el Evangelio, hermano. Eso lo va a llenar de gozo su corazón. Eso lo va a llenar de gozo. Y eso va a hacer, ¿sabe qué? No solamente que usted se goza, sino que es un olor fragante para Dios. El libro del Apocalipsis pone las oraciones de los santos como un incienso, olor fragante. Cuando usted ora, eso a Dios le encanta. Ese olor fragante sube hasta su aposento cuando nosotros oramos. Y usted debiera tener gozo que cuando usted ora se acuerda de la labor de Jesús en la vida de esa gente. Fíjense en el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, o sea que tengo confianza en esto, que el que empezó con vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted ora y se acuerda de las cosas que Jesús ha hecho en la vida de los demás, usted se llena de Dios. O se debiera llenar de Dios. No me cabe duda que Pablo se acordó de esas personas que vinieron al Señor y que fueron parte de la fundación de la iglesia de los Filipenses. Mire, ya la habíamos comentado. Lidia era una de ellas. Hechos 16, del 14 al 15. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. De pronto Pablo se estaba acordando de la adivinadora demoníaca. Eso está en el mismo capítulo 16 de Hechos, del 16 al 18. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, no salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quien os proclama el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que te salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. De pronto Pablo estaba hablando de esa mujer, que el versículo no nos dice que se convirtió, pero ¿cómo es probable que se convirtió en mujer? Pronto Pablo se estaba acordando del carcelero de Filipo. ¿Cómo no? Hechos 16, 27 al 30. Al despertar al carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se iban a escapar. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le explicaron qué es lo que tenía que hacer para ser salvo. Entonces, mire, yo no me imagino el gozo que Pablo tenía en su corazón al recordarse de esta gente. Porque eso es impactante, hermano. El apóstol Pablo está escribiendo esta epístola desde la cárcel. Y está hablando del gozo. Y aquí, en este punto, estamos refiriendo al gozo de recordarse de aquella gente en la cual el Señor Jesucristo ha hecho su trabajo de salvación. ¿Cuánta gente usted ha traído al Señor? Y se acuerdan de la mayoría, me imagino. Aleluya. Mire, mi hermano, si usted no se goza de esas cosas, al acordarse de estos, porque esto es el milagro, la salvación es un milagro, ¿sí o no? En la vida de individuos que han sido impactados por el testimonio de Jesús en su vida, entonces, ¿en qué se basa su gozo? Si no se goza por la salvación que el Señor provee, ¿en qué se basa su gozo? Usted sabe que el gozo y la felicidad son dos cosas diferentes. Gozo es perecedero y depende de Cristo.
La alegría o la felicidad es temporal y depende de las circunstancias. Si me muere un hijo, voy a estar muy triste, pero gozoso en el Señor, porque va a estar allá conmigo. Sí, si mi hijo conoce a Cristo, evidentemente. Entonces, el gozo no depende de las circunstancias, el gozo depende de Jesucristo. De Jesucristo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él dijo 7 cosas. Y una de ellas fue tetelestai, que traducido en el griego significa consumado es. Y esto a su vez proviene de la raíz griega que significa completar. En otras palabras, Pablo estaba convencido que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo empezó 10 años atrás, cuando los filipenses se convirtieron, pero lo iba a completar y eso le daba gozo a Pablo. Ahora, ¿cuándo se va a completar esta? ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver el tema adelante. Pero tengo una pregunta para usted primero. ¿Tiene usted confianza que el Señor va a terminar la obra que Él comenzó con un familiar, con un ser querido para usted? ¿Está convencido de eso? Por supuesto que sí. El Señor no está con los brazos cruzados mirando de un lado a otro, porque Él tiene todo bajo control. Y si alguno de nuestros hijos, amigos, compañeros de trabajo se han descarriado, si en realidad creyeron en Jesús, Jesucristo va a terminar esta obra. ¿Y cuándo va a ser completada? Ok, aquí yo no me quise poner muy teológico, de hecho un autor le puso la teología del gozo. Okay. ¿Cuándo va a ser completada esta obra? Bueno, si usted se va a 1 de Corintios, y aquí tuve un typo, dice, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa obra que comenzó el Señor en nosotros la va a completar cuando Él nos reciba en su casa y lo podamos mirar cara a cara por toda una eternidad. Me encanta ese versículo. Mas ahora los veo como un espejo puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tengo la confianza de que Dios terminará la obra. Tenga la confianza de que Dios terminará la obra y deje que Dios realice una infusión de gozo en su vena y transforme todas sus perspectivas. Sin embargo, hay por lo menos 3 enemigos del gozo en esta vida. 3 enemigos del gozo. La preocupación. La preocupación es tener una ansiedad por algo que puede o no puede pasar. Yo he estado ahí. Me imagino problemas y cosas que ni siquiera están allí. Y me roban el gozo. Les soy honesto. Me roban el gozo. Un psiquiatra que yo sigo dice, las llama ants en inglés. Y él dice, deshácete de las hormigas. Las hormigas son los pensamientos negativos. Pero bíblicamente hablando, el Señor, ¿qué nos dice el Señor en Filipenses más después en el 4:6? No estés ansioso por nada. Entonces, la preocupación es una ansiedad que hago por algo que puede o no puede pasar. Lo otro es el estrés. ¿Cuánto ha pasado por estrés en el trabajo? Estrés con problemas en la familia. Estrés porque un hijo se le descarrió, por lo que sea. El estrés es un poquito peor que la ansiedad. Es una preocupación intensa por algo que no podemos controlar. Es algo que si no se lo damos a Dios puede afectar nuestra vida de una manera catastrófica. Porque es cosa que no podemos controlar. Me enfermé de Parkinson, no lo puedo controlar.
Aunque yo le dije a mi esposa la otra vez que todavía estoy tratando de arreglarla. No lo puedo controlar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo que hacer lo mejor posible para vivir la vida lo mejor posible. Porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar viviendo aquí. Pero Dios nos dio un cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo es morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos tenemos que hacer cargo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque no me diga como me dijo un pastor, que dijo que cuando Pablo le dijo a Timoteo que el ejercicio no es bueno para nadie, él decía, yo como como yo quiera. Pero eso no fue lo que quiso decir Pablo. Usted tiene que hacerse cargo de su cuerpo. Dios quiere que usted coma bien. ¿Por qué Daniel no quiso comer de los manjares del rey? Primero que todo porque eran, ¿cómo se llama? No eran kosher. ¿Y qué le dijo Daniel al jefe? Le dijo, mira, yo no voy a comer tu comida, pero déjame comerme mi dieta que me dio el Señor. A ver cómo me va. ¿Y cómo le fue a Daniel? Fueron más fortudos y más inteligentes que lo que tuvieron más a la. Entonces, el hecho de que usted se cargue de ese cuerpo, eso es típico. Si le meto marihuana y cigarrillo, estoy ofendiendo al templo y la morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ok. El otro es el miedo. Y el miedo es una intranquilidad terrible que sentimos ante la presencia de un peligro, algo malvado o un intenso dolor. ¿Cuánto han sentido miedo? Paraliza, esa es una buena palabra. Mire, se lo voy a decir en inglés porque en español no le conseguí una sigla, pero la palabra fear, que es miedo, significa false expectation appearing to be real. Una expectación falsa que parece ser real. Es el miedo. Una percepción, por decirlo así, falsa que parece real. Les doy un ejemplo de mi vida. Cuando yo tenía alrededor de 27 años, a mí me dio lo que llaman un patatús un nervous breakdown, ¿no le dicen eso? O sea, me dio una crisis de nervios y me empecé a crear cualquier cantidad de miedo. Tenía miedo de quedarme solo en la casa, que tenía miedo de manejar el carro, que tenía, imagínense cualquier cosa. Y que fue lo bueno. Hay un libro que se llama Caminando hacia el león, hacia el rugir del león. Pero en aquel entonces se me enseñaron, aprendí por otro lado, que cuando tú le tienes miedo a algo, tú tienes que enfrentar ese miedo. Y el autor de este libro que yo les digo, yo no lo conocía en ese entonces, pero ahora él dice que tienes que caminar ese miedo para que tú puedas, y por supuesto con la ayuda del Señor, pero en aquel tiempo yo no tenía el Señor. Y así es como ese miedo no era real. Porque en mi casa no había nadie que me iba a hacer daño. ¿Me explico? Entonces, tanto la preocupación como la ansiedad, como el estrés y el miedo son enemigos del gozo. Son enemigos del gozo. Mira, hermano, cuando usted tiene un gozo que es basado en Jesucristo, usted se puede gozar en cualquier situación. En cualquier situación. ¿Cómo combatimos el gozo? Bueno, ahí está, en el 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo no se cuitea de trabajar en la gente. Si en verdad usted es un hijo de Él va a terminar esa obra. Él va a terminar esa obra. El pastor Chuck Swindoll, en su libro Ríete otra vez, cuenta la historia de un hombre que construyó
un negocio increíble, una gran corporación. Pero a medida que el negocio crecía más y más, las responsabilidades iban aumentando y como consecuencia el estrés también iba aumentando. Al no poder más con el estrés, el hombre decidió dejar todo en las manos de Dios. Con una sonrisa en su cara, él dijo: Señor, de hoy en adelante este negocio te pertenece a ti, por lo tanto tú tienes el control de él. Esa noche el hombre de negocio se fue a dormir mucho más temprano de lo normal, porque antes se iba, imagínate, a las 2, 3 de la mañana, y ahora el Señor se fue como a las 10 de la noche, 9 de la noche, y ya estaba en la camita. En el medio de la noche ese hombre recibió una llamada donde le estaban informando que había un incendio en la compañía. Él se levantó, fue a la compañía y observaba cómo el fuego destruía las instalaciones con una pequeña sonrisa y de una manera muy calmada. Uno de esos empleados le dijo: ¿Usted sabe lo que está pasando? ¿Por qué está sonriendo y por qué usted está tan calmado? Y el hombre muy elocuente le dijo: ayer en la noche le di este negocio al Señor y le dije que era suyo. Este es su negocio y si Él lo quiere quemar, ese es el negocio de Él. Entonces, en este año, ¿qué cosas le tenemos que dar a Dios para que Él tenga el control completo de ella y nuestro gozo sea un gozo más permanente? Usted tiene la voluntad de darle a Dios lo que nunca le ha querido dar para que tome todo el control. El gozo de orar por los demás. El gozo de orar por los demás. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé ese gozo o nos desarrolle en ese gozo este año? Miren, el libro de Filipenses, me propuse a leer todo el libro de Filipenses una vez al día por 30 días seguidos. Esa es la táctica que mi querido doctor John MacArthur hacía cada vez que iba a predicar. Agarraba un libro y lo leía. Bueno, un libro pequeño como este lo leía todos los días por 30 días. Aquí me estoy poniendo de maestro. Entonces, si usted quiere leer la Biblia bien y la quiere conocer, le hace un libro pequeño todos los días por 30 días. Si es un libro grande, por ejemplo, Juan tiene 21 capítulos, divídelo en 3 capítulos de 7, le hace los 7 capítulos todos los días por 30 días. Yo le garantizo que al final de los 30 días usted va a saber por lo menos fotográficamente dónde está cada versículo de ese libro. Y yo se lo recomiendo. Yo lo hice con Primera de Juan hace muchos años atrás, y cada vez que Primera de Juan está en el capítulo tal. Y pronto no me acuerdo del versículo, pero me acuerdo del capítulo. Amén. Entonces, hermano, gocémonos en el Señor. Gocémonos. Debemos dejar la preocupación, la ansiedad y el estrés, y que no nos robe el gozo por orar por los demás. Debemos enfocarnos en el hecho de que el Señor siempre va a terminar lo que comienza, y eso nos debería dar el ánimo de mantener el gozo del Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida. Vamos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque, Señor, yo creo que necesitamos que ese gozo aumente en nuestras vidas. Este mundo está totalmente tan destruido por el pecado, Señor, que el gozo a veces falta, Señor. Pero si falta es porque hay algo errado con nosotros, Señor, porque estamos poniendo los ojos en donde no tenemos que ponerlos. Tenemos que poner los ojos en ti, Señor, en el consumador de nuestra fe. Permite, Padre, que nuestro gozo, que tengamos gozo en nuestra alma, como dice el himno, este año y todos los años de nuestra vida, porque ese gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de ti, Señor.
Danos ese gozo, Señor. Danos ese gozo. Gracias, Padre.